gracias al Señor por esta tercera clase, en la cual vamos a finalizar este tema de las falsas doctrinas. Eh, Vamos a orar antes de iniciar, así que espero que me acompañe Dios. Gracias una vez más por este día, Dios. Gracias por permitirnos, Dios amado, poder continuar con estas clases, poder darle finalidad a este capítulo de falsas doctrinas. Te pido que me ayudes, me des la sabiduría, Padre Santo, que tu palabra sea fluyendo a la vida de los que nos ven, de los que nos escuchan, y que tú seas haciendo la obra en la vida de cada uno de ellos, Padre Santo. En el nombre de Jesús te doy gracias, Dios. Amén y amén. Bueno, habíamos hablado, quiero subir un poco más para hacer un resumen de lo que estábamos hablando. Pues estábamos hablando acerca de la diferencia, que hay diferencia entre una iglesia y otra, pero el hecho de que hayan diferencias son diferencias secundarias o terciarias, pero la que nos hace iglesia de sana doctrina inicialmente son las doctrinas primarias. Otra conclusión que habíamos llegado era de que las doctrinas secundarias y terciarias son menos importantes que las primarias, pero siguen siendo importantes, y que si no le ponemos cuidado, si no las estudiamos minuciosamente, podemos llegar a caer en herejías y en falsas doctrinas, e incluso si no le ponemos cuidado, nos puede llevar a incumplir algunas doctrinas que son primarias. Entonces fueron las conclusiones, a grosso modo, de lo que tiene que ver con la doctrina verdadera, y de algunas diferencias que hay que no nos hacen sectas, o que nos hace secta una y verdadera doctrina otra, sino que simplemente son diferencias en temas de organización, en temas de gobierno de la iglesia y en otras cosas que son secundarias y terciarias, que, como lo dije antes, hay que tenerle cuidado, pero que no nos vuelve herejía. Que al tener errores doctrinales, si no les ponemos cuidado, esos errores doctrinales van a hacer que nosotros caigamos en falsas doctrinas. Entonces, estamos hablando acerca de un mito que dice que todos los caminos llegan a Dios, y pues habíamos concluido de que realmente no es así, de que fue Dios que bajó a la tierra, envió a su Hijo y creó el camino por el cual nosotros subimos. Y hablamos de las características de las falsas doctrinas, que a nivel general es atentar contra las doctrinas cardinales o principales de la iglesia, que están en la Biblia y que aparecen en la Biblia. Entonces, importante eso. Hablamos de las notas. Bueno, ya eso también lo había mencionado, el tema de que pues obviamente tenemos que también tenerle cuidado a las doctrinas secundarias y terciarias. Incluso hicimos un ejemplo de una persona que llega con heridas leves y otra persona que llega con heridas de bala. Pues se le tiene prioridad a las heridas de bala, pero las heridas leves también hay que prestarle mucha atención, porque si no, más adelante se puede volver en una herida mortal. Entonces eso. Y terminamos aquí en este punto de para tener en cuenta. Quiero leer para ustedes, mira lo que dice. Hay por lo menos 3 pruebas que el apóstol Juan nos recomienda cuando de probar los espíritus se trata. Y las pruebas deben ser en lo teológico, en lo moral y en lo social. En lo social tenemos que mirar y probar si están dentro de los parámetros de la Biblia, si lo moral se sigue a las escrituras y si lo social obedece a los preceptos bíblicos. Y si toda la teología tiene su soporte en toda la Biblia y en los versículos o por porciones sueltos alejados de su verdadero contexto. Y esto era lo que les decía. Recuérdense, primer punto cardinal, primera doctrina cardinal, sola doctrina. ¿Cómo sabemos cuando hay una falsa herejía? Cuando eliminan ese punto cardinal, que realmente todas las falsas doctrinas atentan a ese punto, y es que siempre dicen algo que va en contra de la Biblia, o sacan un texto fuera de contexto y dicen algo que la Biblia no está diciendo, sino que leen un texto y eso lo acomodan a lo que ellos quieren enseñar, y no al revés. O sea, es la Biblia la que nos debe decir lo que nosotros debemos hacer, y no nosotros darle el significado a la Biblia. Entonces, importante eso. Quiero leer ese texto de primera de Juan 4, del 1 al 6. Dice: queridos hermanos, no les crean a todos los que afirman hablar de parte del Espíritu. Pónganlos a prueba para averiguar si el Espíritu que tiene realmente proviene de Dios, porque hay muchos falsos profetas en el mundo. Esta es la manera en que sabremos si tiene o no el Espíritu de Dios. Si una persona que afirma ser profeta reconoce que Jesucristo vino en un cuerpo humano
esa persona tiene el Espíritu de Dios. Pero si alguien afirma ser profeta y no reconoce la verdad acerca de Jesús, aquella persona no es de Dios. Tal persona tiene el espíritu de anticristo, del cual ustedes oyeron que viene al mundo y de hecho ya está aquí. Aquí la palabra anticristo, esta palabra que está acá, esta palabra anticristo, acuérdense que significa el oponente. El anticristo es el que es oponente, el opresor, el contrincante, ¿ya? Entonces, en ese sentido, Pablo está diciendo, miren, ¿cómo ustedes saben si es falso profeta o no es falso profeta? Entonces, Pablo aquí da unas características. Dice lo que la Biblia habla de Cristo. Reconoce que Jesús vino en un cuerpo humano. Jesús, eso dice la Biblia, Jesús vino en un cuerpo humano. Pero luego dice, pero si alguien afirma ser profeta y no reconoce la verdad acerca de Jesús, ¿dónde está la verdad acerca de Jesús? En la palabra. Entonces, si dice algo que no va conforme a lo que está en la Biblia, entonces ese es una secta, es una herejía, es un falso profeta. Hay personas, por ejemplo, que dicen que Jesús tuvo relaciones con María, o que incluso tuvo hijos. Eso la Biblia no dice, eso es una herejía, eso es una falsa doctrina, una secta, es una aberración. ¿Por qué? Porque no está en la Biblia, porque eso no está en la palabra y va en contra de lo que dice la palabra. Entonces realmente el punto es ese, es que el falso profeta nunca va a decir soy un falso profeta. Incluso Pablo dice, aunque diga que es profeta, en otras palabras, aunque diga que es un predicador, aunque diga que es un siervo del Señor, pero dice algo que va en contra de la Biblia, no lo es. O sea, puede venir una persona bien vestida a su congregación, pero si lo que predica en contra de lo que dice la palabra del Señor, y cuando hablo de en contra de lo que dice la palabra del Señor, me refiero a las doctrinas cardinales, entonces es un falso profeta. Puede que y pronto eso le puede surgir, bueno, yo escuché a este hermano que dijo esto, que lo predicó de forma incorrecta, pues ¿cómo sabemos si es falso profeta? Debemos acercárnosles a ese hermano, explicarle con la Biblia lo que dijo que estuvo mal. Si él sigue en su teoría o en su interpretación que no es bíblica, entonces ya sí puede ser considerado como un falso profeta. ¿Por qué? Porque está negando, porque en principio le dimos, como decimos nosotros, ese beneficio de duda, donde nosotros le estamos diciendo, bueno, realmente quizás fue que se equivocó, no es un falso profeta, pero si se le explica el texto y se le explica realmente cómo está la Biblia, y sigue con la terquedad y sigue diciendo que no es así, sino como él dice, entonces es considerado un falso profeta. Entonces, en primer lugar, no debemos estar diciéndole a todo el que se equivoca predicando es un falso profeta, es un falso profeta, sino que tenemos que analizar lo que está diciendo, si es una doctrina cardinal o no lo es. Luego, con base en eso, enseñarle al hermano, tratar de corregirlo mediante la palabra, y si el hermano no se corrige, dependiendo del nivel de gravedad de lo que haya dicho, entonces se le debe considerar un falso profeta o no, porque pueden haber cosas pequeñas en las que sí nos podemos diferenciar y pues bueno, él lo dijo, no estoy de acuerdo con eso, pero puede que sea así también y pues eso no es ningún problema. Alguna enseñanza en la escatología, como lo dije antes, alguna enseñanza en la predestinación, que de pronto no estoy de acuerdo con él, lo entendió así de la Biblia y yo lo entendí de esta forma, bueno, no es una doctrina primaria que vaya a afectar nuestra salvación, pues obviamente no hay ningún problema. Podemos tener esa diferencia, seguimos siendo unidos, seguimos siendo una sola iglesia, porque en las doctrinas cardinales somos uno. Pero si ya viene a hablar algo como lo que dije antes, a decir de que Cristo tuvo relaciones con María o cosas así, o cosas con el pecado, como que somos salvos por obras, bueno, ya ahí sí está cometiendo está creando un error doctrinal, y es un error doctrinal que está afectando directamente con una doctrina cardinal, que es la doctrina del pecado, y pues ya inmediatamente se convierte en una falsa doctrina, por ende es una herejía y posiblemente una secta, si lo está diciendo una comunidad. Si ya es una sola persona, pues está convirtiendo en un falso profeta o en un hereje, como la Biblia lo describe a ese tipo de personas. Entonces nosotros continuamos acá. ¿Dónde se origina una secta? Muchas de estas cosas ya las hemos leído. Entonces dice, la falta de sujeción al liderazgo pastoral. Esto es importante entenderlo en su contexto, en cómo lo queremos enseñar.
obviamente que esta falsa de sujeción, porque puede de que la falsa doctrina puede ser al revés. O sea, el miembro de la iglesia es el que está haciendo las cosas bien, pero es el pastor, que en este caso puede que sea un falso pastor que está haciendo las cosas mal. Entonces usted dirá, bueno, pero entonces este punto no aplica. No, nosotros cuando hablamos de la falta de sujeción al liderazgo pastoral, nos estamos refiriendo a ese liderazgo pastoral que está haciendo las cosas conforme a la Biblia. O sea, si usted es un creyente que está en una congregación donde sus pastores están haciendo cosas antibíblicas que no tienen que ver con la Biblia, que están afectando las doctrinas cardinales, entonces en ese momento son ellos los que realmente están en desobediencia y pues obviamente nosotros no nos podemos sujetar a ellos porque ellos no se están sujetando a la Biblia. Pero en el contexto que estamos hablando, el punto A es con referencia a la falta de sujeción a esos pastores que sí están sujetos a la Biblia y que el que no se sujeta es el que está en contra de la Biblia. Entonces, por lo general, las falsas doctrinas suceden así. Personas que no están de acuerdo con una doctrina que el pastor está diciendo que sí es bíblica, sino que es como yo creo, como yo pienso, y eso me lleva a la herejía. Entonces, el primer punto es ese, así se origina la secta. Hay una separación por rebeldía, por no ser guiado por el pastor a la palabra fiel. Eso es importante. Otro puede ser la vanagloria o el orgullo, que realmente puede que esté también intrínseco en el punto A, y es que son personas pues, que no se quieren sujetar porque sencillamente nunca se han sujetado y no quieren obedecer la palabra y pues mucho menos van a obedecer o dejarse guiar por el pastor. La crítica o la murmuración también de ahí puede originarse una secta. Los agüeros y supersticiones también, esto pasa mucho. Agüeros y supersticiones, una superstición bastante fuerte que se ve, que hace que se separen muchos hermanos de muchas iglesias y que creen sus falsas doctrinas, incluso con la etiqueta de cristianos, como dijo Pablo, aunque se digan ser profetas, pero predica un evangelio falso, no es profeta. Y hay mucha gente así que se separa de la iglesia, se denomina una iglesia de sana doctrina, se autodenomina una iglesia de sana doctrina, pero pues obviamente a la luz de la palabra no lo son. Entonces se están denominando sana doctrina, pero realmente no lo son. Y realmente a veces se separan es por estas supersticiones, y es que tienen un sueño, o no sé, o algo que pasó y tienen el sentir de Dios, pero a veces ese sentir, y tenemos que tener mucho cuidado porque el sentir de Dios, los sueños, todo tiene que estar con base a la Biblia. Si ese sueño no es con base a lo que está en la palabra del Señor, usted tiene que primero revisar eso, porque si no está con base a la palabra del Señor, puede que el sueño fue producto de algo que pensó con anterioridad, de algún tipo de comida que le cayó mal, es decir, realmente no vino de Dios porque no está en la palabra del Señor. Entonces cuando usted tiene un sueño, lo primero no es correr a decirlo a las demás iglesias, sino primero usted tener discernimiento por medio de la palabra, pedirle ayuda al pastor, a un maestro, a un hermano que lo pueda asesorar bíblicamente y mirar si eso que soñó realmente es bíblico o no, porque puede que sea algo que Dios le quiera hablar directamente a usted, no a la iglesia, que incluso si ese es el caso también debe ser bíblico, tampoco lo excluye. Entonces a veces estos agüeros, estas supersticiones que hace que se separen muchas personas es porque tuvieron sueños que realmente no están o no tienen nada que ver con la Biblia y ellos lo creen que sí fue Dios quien se los dijo y entonces crean una secta aparte, como por ejemplo los mormones que con un sueño que tuvo o una visión de que se les apareció un ángel, pero en la misma Biblia Pablo dice, si un ángel se te acerca y te dice este es el evangelio, pues no le creáis. ¿Por qué? Porque ya el evangelio es es lo que está en la palabra del Señor. Entonces es importante eso. La inmoralidad, mucha gente así está el corazón del hombre lastimosamente, y es que por justificar su pecado, realmente creen que lo que hacen para no quitarlo o para poder seguir con esa práctica, lo que hacen es justificar ese pecado y pues obviamente crean una falsa herejía o una falsa doctrina. Eso pasa mucho y está pasando con el tema de la ideología de género, puede ser, y con muchos otros temas donde se quiere acomodar muchos textos a de la Biblia, descontextualizarlos y decir, miren que Dios sí aprueba el homosexualismo, y luego entonces
crean su iglesia donde aceptan homosexuales y no aceptaron en el sentido de recibirlos para enseñarles y pedirle y por la palabra y que se arrepienten, sino aceptar en el sentido de que pueden seguir viviendo con ese pecado para toda la vida. Entonces, esa no es la idea, y eso es lo que pasa con la inmoralidad. Se justifica un pecado y de ahí se saca una secta donde ese pecado es permitido, obviamente porque me conviene. La avaricia, esto pasa mucho con la teología de la prosperidad, y empieza a sacar textos de la Biblia descontextualizados otra vez, todo es descontextualizado para decir, mira, esto es lo que Dios quiere para ti, bienes, materiales, riquezas en esta tierra, y realmente todo descontextualizado y no muy bien enseñado puede hacer de que la iglesia se centre en el dinero y no en lo que realmente importa, que es en la santidad, y eso hace que se desvíe, y eso hace de que ya el centro no sea Cristo, y al ser a Cristo no ser el centro, entonces pues eliminamos una doctrina cardinal que es solo Cristo, sola escritura, sola fe, y pues obviamente caemos en una herejía nuevamente. Ojo, todos con la etiqueta de que sí son sana doctrina. Entonces, no podemos, bueno, yo le pregunté que si era de sana doctrina y me dijo que era trinitario, entonces sí es sana doctrina. No, puede que diga que es trinitario y puede que diga que es de sana doctrina, pero hay que revisar su teología, lo que dicen, lo que practican, si realmente va acorde a lo que está en la palabra. Hay muchos símbolos muy usuales y corrientes en las falsas doctrinas en el día de hoy. Hay algunos que pues han cambiado su significado. Por ejemplo, está pues la estrella satánica. Aclarar que la estrella de Israel es parecida. La única diferencia de que si ustedes cuentan los triángulos perimetrales, hay 1, 2, 3, 4, 5. Esa es la estrella satánica. La estrella de David, o la estrella que está en la bandera de Israel, tiene 6. Entonces, esta es la estrella satánica. La estrella que aparece en Israel tiene 6. Esa no es. Entonces, si usted ve a alguien con una argolla o una cadena con esa estrella, pues cuéntele este número de triangulitos y verá cuál es la intención de esa cadena. Si tiene 6, pues obviamente está haciendo o aludiendo a la estrella de David, la estrella que está en la bandera de Israel, o si tiene 5, pues hace referencia a la estrella satánica. La cruz con los brazos partidos, escarnio de la crucifixión, ese significado, mano cifrada, los cuernos del macho cabrío, ya a esto se le ha cambiado el significado ahora y significa pues ahora amor, eso es lo que significa en la cultura de los hippies que fueron los que lo trajeron. Bueno, eso realmente tener mucho cuidado con esto, pues como cristianos debemos ser prudentes y no hacer ninguno de estas señas que realmente a la luz de la Biblia tienen y pueden tener una connotación diferente. Pirámide de Lucifer, rayos de Zeus, cruz invertida, ese ojo de Lucifer es el mismo el ojo del Illuminati, el ojo que todo lo ve. En los billetes de dólar aparece ese logo, pues junto con los masones, que también es una secta, que el logo no está aquí, que es como una escuadra con una regla, también hace parte de la secta. Entonces mire que hay diferentes, la marca de la bestia, que es el 666, y muchas otras. Algunas de ellas pues no son muy famosas acá en nuestro continente, sino más bien en Europa o incluso en Asia, en la parte oriental. Gran número de personas cuelgan en su cuello o en sus manos, lucen en sus camisetas símbolos y signos como si fueran el último grito de moda. Algunos jóvenes son conscientes de su significado que estos representan, pero en gran mayoría ignoran el mensaje satánico que estos ocultan y se convierten en fuertes ataduras espirituales, sumiendo a los jóvenes en conductas rebeldes y anticristianas. Esto es importante porque es lo mismo que les había comentado. Muchos jóvenes dicen, bueno, y si yo me pongo esto, si yo hago esto, ¿qué tiene eso de malo? Eso no tiene nada de malo, no le estoy haciendo daño a nadie. Pero acuérdense de que una de las doctrinas cardinales es darle gloria a Dios, o solo a Dios sea la gloria. Entonces, si eso que yo me pongo, le estoy dando gloria a Dios, estoy glorificando a Dios, debo hacerme esa pregunta, porque si la pregunta es no, entonces no lo debo hacer. Y eso es lo que pasa a veces cuando muchos jóvenes, damas, caballeros, hombres que dicen ser cristianos, hacen cosas que dicen eso no tiene mal, no tiene ningún mal, pero si no le está dando gloria a Dios, su maldad está en que no le da gloria a Dios. Esa es su maldad. Entonces,
A veces vemos el pecado como algo malo, pero la esencia del pecado no es hacer lo malo, sino dejar de hacer lo bueno. Porque cuando uno deja de hacer lo bueno es que pasa a hacer lo malo. Entonces a veces, sin darnos cuenta, no nos hemos fijado de que estamos dejando de hacer lo bueno por hacer algo que aparentemente no es malo, pero estamos dejando de hacer lo bueno y eso nos puede llevar a hacer algo malo. Entonces ya desde ese punto estamos haciendo mal, porque estamos dejando de darle gloria a Dios. Todos estos símbolos satánicos son expuestos en muchos medios de comunicación visual, eso es cierto, y por eso hay que saber discernir y ser selectivo con lo que vemos. No ver las cosas porque ese es el cliché, porque eso es la moda, sino realmente si eso edifica mi vida, si eso realmente está glorificando a Dios. Si sé que es un contenido pornográfico en un 50, 60 o incluso un 10%, no debería verlo. Si sé que es algo que no me va a quitar tiempo para orar, para ayunar, para leer la Biblia, mejor no hacerlo. Si es un videojuego que no tiene nada de malo como jugar fútbol para un joven, pero te está quitando tiempo de leer la Biblia, de ir a la iglesia, entonces corta con eso, no te está haciendo daño. Entonces es importante eso. Aquí hay un cuadro que no lo voy a explicar detalladamente, pero sí es importante que digamos entendamos, digamos algunas de las religiones principales, cuál es su autoridad, cuál es su Dios, y en la siguiente página vamos a ver cuál es para ellos el pecado, cómo es la salvación y cómo sostiene la vida futura. Entonces, pues ya conocemos la nuestra, que es el Evangelio, nuestra autoridad es la Biblia. Dios, creemos que es una Trinidad, tres personas, pero uno en esencia, un solo Dios. El judaísmo es lo mismo que nosotros, pero sin creer en el Nuevo Testamento. Eso a grosso modo, para resumirlo. El Islam también hace lo mismo. La diferencia es que el Islam lo que hace es que no toma la Biblia como referencia, sino el Corán. Pero el Corán en teoría es una copia de la Biblia. Entonces es una copia con unas cosas diferentes, pero es lo mismo. Su Dios es Alá, que algunos han creído de que Alá es lo mismo que Jehová Dios, y no es lo mismo. Incluso se ha llegado a obtener, a veces tenemos un lenguaje como decir, ojalá y pudiera hacer esto, y en el lenguaje de ellos, en el contexto de ellos, la palabra ojalá significa si Alá quiere. Entonces, pues para que lo tengamos claro, que a veces cuando nosotros decimos ojalá, posiblemente estamos diciendo si Alá quiere y no si Dios permite. Entonces, cuidar nuestro vocabulario, obviamente con esto no se va a condenar nadie. Si usted lo quiere seguir diciendo, pues no es algo que le estoy imponiendo, no es una doctrina cardinal que con esto se va a condenar, puede ser hasta una doctrina terciaria, pero sí ser prudentes pues, con este tipo de dichos. Si pues lo va a querer seguir diciendo, bueno, ya usted tendrá su propio estudio y de pronto encontró que es otro significado y por eso tenemos esa diferencia. Pero bueno, mi trabajo, mi compromiso ahora pues es darle la que por medio de la misericordia de Dios he podido estudiar. Catolicismo romano ya lo conocemos, espiritismo, mire, su Dios son los principios impersonales. Jesús era un gran medium, o sea, Jesús no era Dios, ya enseguida, todo es una secta inmediatamente. Mormonismo, adventismo, testigos de Jehová, ciencia cristiana, unidad, positivismo, que no es lo mismo que el fe. Positivismo es decir, yo puedo hacer esto, yo puedo hacer esto otro. Fe es decir, con el favor de Dios, si es la misericordia de Dios, me va a permitir tener esto, hacer esto. O sea, nuestra fe es con base a la voluntad de Dios, no a lo que yo repita las veces que yo quiera. Eso es positivismo. Y a veces eso se puede mezclar dentro de la iglesia y confundirse con verdades bíblicas, y eso nos puede llevar a errores doctrinales que a futuro nos pueden hacer que nos caigamos en errores doctrinales cardinales, como ya se los venía diciendo. Bueno, ya todo esto lo sabemos. Está la nueva era, solo Jesús, teología de la liberación. Eso usted lo puede leer con más calma. Le puedo indicar el orden: es religión, autoridad, Dios, luego sigue pecado, luego sigue salvación y luego sigue vida futura. Entonces es simplemente imaginarla, algo así. Imaginar la primera página. Nosotros estamos viendo las páginas así,
pero realmente es así. Una está al lado de la otra. Entonces, esta, como lo vemos, esta es la página 1 y esta es la 2, pero realmente va así. Entonces, para que lo tenga claro, ¿sí? Cuando lo estudie usted con más tiempo y con mayor calma. Entonces, corrientes doctrinales y filosóficas con más incidencias en la actualidad. Hay un grupo de doctrinas, mire que hemos mencionado 10, 15. Realmente, hermanos, hay millones y millones de doctrinas y falsas herejías. O sea, estas son las más comunes porque son las que más grupos, más seguidores tienen. Pero una persona puede tener una doctrina, una herejía que ninguna otra persona tiene. ¿Por qué? Porque puede coger un poquito de acá, 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 y armar su propia creencia y su propia falsa doctrina. ¿Por qué es una falsa doctrina? Porque tomó cosas que no están en la Biblia. Entonces se la metió aquí y ya hizo su Dios, hizo su religión, hizo su sistema religioso. Que en cierto caso su Dios vendría a ser el mismo, porque el Dios o la doctrina que creó es con base a lo que él creía y por eso agarró ciertas cosas o seleccionó de forma minuciosa lo que él quería adoptar. Entonces, hay millones y millones incontables de sectas y doctrinas. Estas son, digamos que, las más conocidas, las más famosas o las que en su momento tuvieron bastante auge. Por ejemplo, como esta secta que se llamó Creciendo en Gracias, que una persona, José Luis Miranda, se hizo pasar por que era Cristo encarnado, que había vuelto, pues obviamente eso no tiene ninguna coherencia bíblica. Se personificaba como Jesús y de ahí nació su propia secta. Que como dato importante, sus padres eran pastores de una iglesia de sana doctrina. Entonces, mire que se cumple lo que dijimos al inicio, y es que por lo general todas las sectas nacen de la sana doctrina. ¿Por qué? Porque se tuercen, se apartan. Niegan e impiden el bautismo, niegan la importancia de la cena del Señor, consideran como rudimentos no necesarios el ayuno, la oración, los diezmos. Es decir, ellos rompen o eliminan la responsabilidad del hombre, que es una verdad bíblica, porque el hecho de que solo por fe seamos salvos y de que solo por gracia seamos salvos no elimina nuestra responsabilidad, porque la gracia de Dios lo que hace es darnos a nosotros el poder para poder obedecer los mandatos del Señor. Entonces, la gracia no es algo que está en mí y me deja estático, no. La gracia es algo que me mueve a mí a poder obedecer a Dios, que antes estaba muerto y no lo podía hacer. Entonces, eso es importante. Entonces, ellos eliminan la oración, eliminan la vigilia, eliminan el no fornicar, el no adulterar. Es decir, yo puedo hacer lo que quiera porque ya Cristo me perdonó. Y realmente el fruto de que Cristo me haya perdonado y que he sido salvo por gracia es que en obediencia a su palabra yo le soy fiel y me guardo en santidad. Entonces, el guardarnos nosotros en santidad es un resultado de que ya hemos sido salvos por gracia. Y si una persona no se guarda en santidad, quiere decir que todavía no se ha arrepentido y quiere decir que todavía no ha sido salvo por gracia. Entonces, vamos ahora al siguiente punto, a la otra doctrina errada, y es de nueva era, que realmente esta nueva era no es muy conocida en nuestro continente, es más que todo una doctrina oriental que tiene mucha fuerza ya, pero demasiada fuerza ya. Muchas de las cosas que vamos a leer o vamos a ver, pues se va a dar cuenta de que se ve muy poco acá, pero sí tiene mucha fuerza en el oriente, en Asia, en todos esos países, y pues realmente es importante para conocer, ¿verdad? Entonces está basada en el pluralismo religioso, son politeístas, tienen muchos dioses, incluso todos son Dios, dicen incluso que el hombre es Dios, y eso es algo que va en contra de la Biblia, porque recordemos de que el primer pecado fue querer ser como Dios, o la motivación que llevó a Eva a pecar y a Adán es que querían ser como Dios. Entonces realmente a la luz de la Biblia nosotros no somos dioses. Muchos otros descontextualizan lo que Dios le dijo a Moisés cuando le dijo que seréis Dios para la nación de Israel, y eso es pues un error en donde se descontextualiza un texto, porque realmente Dios sí le dijo así: tú serás como Dios para Israel,
pero cuando uno va al lenguaje original, ahí la palabra Dios lo que significa es como un presidente, no como un Dios, como Adán, como él. Entonces, tener eso bastante claro. Sustituyen a Dios por fuerzas o energía, entonces ya Dios no tiene un pensamiento, no piensa, no razona, sino que es una energía, algo como así como el karma, que es usted hace algo y el karma hace de que pague por eso. Realmente nosotros no creemos en el karma. Lo que nosotros creemos a la luz de la Biblia es que lo que nosotros hagamos, Dios en su justicia, siendo un Dios justo y santo, nos va a hacer pagar por el mal que hayamos hecho. Entonces eso ya es diferente. Los fundamentos de la nueva era son la astrología, el humanismo, que predica que el hombre está separado de Dios solo en su propia conciencia y que para despertar la divinidad en el hombre se debe practicar disciplinas místicas de origen hindú, como la yoga, la meditación trascendental y drogas. Entonces, miren que hay un conjunto de prácticas que se ven inofensivas, pero su origen es un origen pagano, un origen que te está llevando a creer y pensar de que por medio de eso que estás haciendo, te va a llevar a ser una persona que te va a acercar a Dios. Y no hay nada más lejos que la palabra de Dios que decir eso. El panteísmo lo que decía y es que Dios está en todos lados y que Dios es todo, es decir, esto es Dios, yo soy Dios, todo es Dios. Entonces, por ende, todas las religiones, todos son verdaderos y eso pues no es cierto a la luz de la palabra. Obviamente que es nuestro estándar moral y por el cual nosotros nos basamos para decir esto es una herejía. Hay un relativismo, un esoterismo, que son ocultismo más que todo, a eso se refiere. Y bueno, básicamente es eso, usted lo puede estudiar más a fondo cuando pueda, pero básicamente eso es pues la nueva era. Aquí hay un cuadro comparativo entre lo que cree la nueva era, algo más resumido de lo que vimos arriba, y es Dios es una estructura de energía, pues para nosotros Dios es una persona, o sea, son cosas completamente diferentes y aquí puede encontrar los textos bíblicos que realmente no son los únicos, hay muchos más. La Trinidad, el pensamiento eterno es uno en esencia, es dos, inteligencia y fuerza, y cuando respiran hace un niño, este niño es amor. Mire que esto no se puede comprobar, esto es pura imaginación, pura superstición, y realmente la Trinidad, como la Biblia lo menciona, sí se puede comprobar a la luz de la palabra, que tiene hechos históricos, hechos reales, acontecimientos, milagros y profecías que sí se cumplieron, es decir, sí se puede comprobar. Jesucristo no era Dios, ya con solamente decir que Jesucristo no es Dios, inmediatamente se vuelve una secta, porque ya inmediatamente está atentando contra una doctrina cardinal. Jesucristo es el Hijo de Dios, obviamente es el Hijo de Dios, también es Dios, Él se sometió al Padre por obediencia, por voluntad propia, pero no lo hace inferior al Padre. Es como lo que está pasando cuando la Biblia dice de que la esposa debe someterse al esposo. Esto el hombre no lo debe tomar como que yo soy superior a ella y la mujer no lo debe tomar como que yo soy inferior a él. Esto no es un tema de quién es más que quién, los dos son iguales, tienen roles diferentes y Dios simplemente organiza la familia de ese sentido porque eso refleja su imagen, como el Hijo se somete al Padre y el Espíritu Santo al Hijo. Por eso Dios manda eso. Pero no es que la mujer sea inferior y por tal razón lo que esto significa es que ahí es un complementarismo. Entonces la mujer se está sometiendo al hombre por un mandato divino, pero es para que se complemente el uno al otro. Entonces el hombre no puede abusar de esto y sentirse superior y decir yo voy a hacer lo que yo quiera, sino simplemente vamos a hacer lo que la palabra diga que hagamos. Entonces es importante esto. Cielo y infierno, ellos no creen en el cielo y en el infierno. Nosotros pues obviamente la Biblia sí lo describe, sí existe un cielo y un infierno y da las características de cómo es. Entonces realmente pues por eso también es una herejía la reencarnación. Nosotros creemos que para poder nosotros alcanzar la perfección necesitamos estudiar la palabra, meditar en ella y con base en eso ir arrepintiéndonos cada día de nuestros pecados, ir dejando cada pecado a un lado e ir siendo más como el Señor, pareciéndonos más como a Él. Pero para ellos la reencarnación es como que en la forma en cómo se parecen a Dios. O sea, ellos pueden seguir pecando, haciendo lo que ellos quieran en cierta forma,
pero necesitan reencarnarse y cada reencarnación los hace parecerse a Dios. Entonces pueden ser hoy un humano, otro día pueden ser una vaca, un perro, una rata en la India, que son sagrados, uno de estos monos que ahora no recuerdo el nombre, que también son sagrados. Es decir, pueden reencarnarse a otra forma y eso los va a llevar a parecerse a Dios. Para nosotros el parecernos a Dios es con base de la santificación, y eso se da por el estudio de la palabra y la aplicación de la misma. Para nosotros la reencarnación, lo que la Biblia nos muestra es que nosotros vamos a tener un nuevo cuerpo. Nosotros vamos a tener un nuevo cuerpo, eso se conoce como un cuerpo glorioso, que es cuando Cristo venga, pues en la postura escatológica, que es la que seguimos, que viene el rapto o el arrebatamiento, que Cristo va a estar en las nubes, y en ese momento vamos a cambiar de cuerpo. Entonces, como tal la reencarnación, la Biblia nos dice que todo hombre tiene un límite de vida en la tierra. La muerte del cristiano es como el dormir para la resurrección. Después de la muerte hay un juicio. Un muerto no tiene más partes en el mundo físico. La reencarnación no concuerda con la ley en las especies y la naturaleza de la creación descrita de la Biblia. Es decir, lo que les venía diciendo. Nosotros al final no nos vamos a reencarnar, sino que vamos a cambiar de un cuerpo a otro. No hay una reencarnación, no hay verdad bíblica, y eso que ellos creen no tiene sustento por ningún lado. El karma, lo que ya les había dicho, divinización del hombre. Entonces ellos creen que el hombre es Dios, pero a la luz de la Biblia, pues obviamente el hombre no es Dios, y esa fue la motivación por la que Eva pecó, y es que quería ser como Dios. E incluso la torre de Babel querían llegar a Dios, entonces también Dios confundió sus lenguas porque eso era algo aberrante. Entonces eso es importante. La segunda venida, cualquier individuo o grupo que anhele lo nuevo será una fuente magnética para atraer el resto del mundo a la segunda venida. Entonces, no hay nada bíblico no hay nada ni en la tierra ni nada escrito que pueda verificar esto, pero la palabra de Dios en la segunda venida sí nos muestra cómo va a suceder, y sí muestra realmente que sí existe y que sí va a ser de forma física. Cristo sí va a venir, va a terminar de cumplirle la promesa que le hizo a Israel, y al mismo tiempo va a establecer su reino o el milenio junto con nosotros y su pueblo de Israel. Entonces esto es también a tenerlo en cuenta. Entonces vamos a pasar a otras doctrinas o a otras herejías bastante conocidas. Miren que el título es Doctrinas o Filosofías, y la evolución no es considerada una religión, pero al ser una creencia no demostrable, pues también lo lleva a tener un cierto tipo de fe que lo hace tener valor como si fuese una religión también. La evolución lo que cree es que toda esta complejidad es producto del azar, o es producto de un sistema de ecuaciones o de movimientos químicos en los átomos, en las sustancias pequeñas, que crearon todo esto. Eso es una teoría que a simple vista se ve bien, pero cuando nosotros vemos la complejidad del universo, la complejidad del hombre, es más increíble creer de que lo que existe por su complejidad fue en el azar, que lo que existe alguien lo creó. O sea, se necesita más fe para creer que fue al azar. Por su complejidad, tanto del cuerpo humano como de todo lo que existe, por su complejidad, hay que tener más fe para creer que fue al azar. Entonces la evolución se centra en eso, de que hubo como que una selección natural donde los animales fueron evolucionando en un sentido aleatorio, como quien dice, al azar, y así se fue formando el hombre. Pues obviamente eso es solo teoría, no tiene ninguna demostración bíblica, incluso ni científica tampoco. No se ha podido demostrar exactamente. Se le conocen como los eslabones, muchas cosas, muchas teorías. Incluso el que creó esta teoría, que se llamó Charles Darwin, él reconoce de que esa misma teoría tiene muchos huecos. Entonces pues realmente no es válido. Pues obviamente no me da el tiempo para explicar todas las falsas ideas que crean, que incluso sin la Biblia se pueden demostrar.
Lo otro es, ellos creen en la evolución y se basan en una prueba que se llama carbono 14, que ellos con esa prueba de carbono 14 pueden revisar, por ejemplo, este pañuelo y pueden decir cuántos años tuvo este pañuelo. Entonces, han hecho exámenes a piedras, a rocas y dicen, no, esta piedra tiene 14 millones de años, por lo tanto la Tierra tiene más de 14 millones de años. Ejemplo. Y realmente esa prueba no es una prueba exacta porque han habido experimentos donde en un lado de la prueba la analizan y tiene 6.000 años y luego miran otro lado de la piedra y la analizan y tienen 6 millones de años. Es decir, una diferencia que nos hace dudar de esa prueba y también pues obviamente va en contra de lo que dice la palabra. A la luz de la Biblia, la Tierra no tiene más de 20.000 años, no tiene más de esa cantidad de años. Entonces pues obviamente esa es una idea filosófica que en todos sus sentidos no es 100% verificable, tampoco es 100% bíblica, por lo tanto no es algo exacto, es simplemente como se llama, teoría, no es más nada. El ecumenismo, que es algo peligroso, que es algo que se está viendo demasiado, y es ese tipo de persona o de religión que no distingue entre las doctrinas y simplemente dice todos somos iguales, todos somos seres espirituales, todos de alguna forma vamos a Dios, por lo tanto todos somos uno solo. Volvemos al mismo punto, no todos podemos llegar a Dios, fue Dios quien vino a nosotros. En segundo lugar, no podemos hacer ese tipo de uniones porque son uniones no bíblicas, es un amor no bíblico porque la idea es que bueno, que todos nos amemos, pero el amor, el verdadero amor, echa fuera lo que es incorrecto. Un ejemplo clásico a esto es si usted tiene un niño, un hijo, usted lo ama, usted ama a ese niño, pero si usted ve que ese niño se orina en su cama, ese amor a usted no lo va a llevar a tolerar que todos los días se orine en su cama. Usted en su amor, usted lo va a corregir para que más adelante no deje de orinarse. Entonces algo pasa así en el Evangelio. Dios ama a las personas y desea que esas personas se arrepientan. Pero si esas personas no se arrepienten, pues obviamente Dios los va a aborrecer y Dios va a rechazar todo eso. Incluso la misma Biblia nos trata de fariseos, de falsos profetas, como ya lo leímos. Entonces, a la luz de la Biblia, no, eso no se puede. O sea, nosotros podemos aceptar, respetar, predicarle la palabra. Si no quieren creer, pues obviamente hasta ahí. Podemos tener una relación personal, pero no una relación de doctrina, de dogma, de religión más bien, de evangelio, porque ellos creen una cosa que está en contra de la palabra de Dios y que lo que están haciendo es que están desobedeciendo a Dios. Entonces no podemos tolerar eso, no lo podemos tolerar. Entonces no puede haber una unidad de esa forma porque no es bíblica, no es un amor bíblico. Y eso es lo que busca el ecumenismo. Posmodernismo se ve mucho en las personas no cristianas que no pertenecen a ninguna religión, es un tipo de filosofía, es la nueva filosofía, e incluso es la época que se le distingue a nuestra era, pero realmente a la luz de la Biblia, nosotros como cristianos tenemos una verdad absoluta y nosotros creemos y hacemos todo lo que dice la Biblia. El posmodernismo lo que te dice es lo que tú haces y dices está bien, lo que yo hago y digo está bien. O sea, si para ti el homosexualismo es malo, está bien, pero si para mí el homosexualismo es bueno, también está bien. Entonces, las verdades son relativas. O sea, lo que para ti es verdad, para mí es mentira, pero los dos tenemos la razón. Y eso lleva a la gente a tener una moral personal. O sea, para mí esto es bueno, esto es malo y así vivo yo. Y así cada uno. Pero nosotros como creyentes tenemos nuestra verdad objetiva. Lo bueno y lo malo no nace de lo que yo creo o pienso, sino que lo bueno y lo malo nace de lo que la Biblia dice, que es bueno y que es malo. De lo que Dios dice que es bueno y que es malo. Entonces el posmodernismo busca todo lo contrario, es hacer a cada uno sus propias verdades y vivir conforme a sus propias verdades y no conforme a la palabra del Señor. Esto, pues, como ejemplo, se ve mucho en la ideología de género y en el ateísmo. Entonces, eso es lo que lastimosamente se está viendo. Creo que es una de las que más se ve en el día de hoy. Incluso dentro de una misma iglesia, lastimosamente, se comete ese error que he mencionado con anterioridad. Se omiten las verdades secundarias, se omiten las verdades terciarias. Dicen, bueno, tú entiendes eso así, yo lo entiendo así, pero no hay un estudio objetivo que nos ayude
nos ayude a unirnos mucho más en muchas de ellas y nos lleva a afectar nuestra vida, a tener una vida de pecaminosidad y donde no crecemos. Y ya en ese momento ya estamos afectando unas doctrinas cardinales como la salvación. Entonces, es importante eso. Está el humanismo, pues obviamente el humanismo lo que dice es el hombre es el centro, y eso se ve mucho también en las iglesias, cuando la prédica se centra en el hombre, donde el centro es el hombre, o el hombre es el centro de la prédica. Eso es humanismo, humanismo disfrazado de cristianismo. Por eso se llama cristianismo, porque Cristo es el centro. Cuando una persona va a predicar, lo que va a hacer es a poner a Cristo en el centro. ¿Por qué? Porque la Biblia, cada libro pone a Cristo en el centro. Si usted no pone a Cristo en el centro, entonces no está predicando la Biblia. El que predica la Biblia siempre va a poner a Cristo en el centro. Y el humanismo en el mundo es eso, es que el hombre es el centro. Tú debes alcanzar tus sueños, tú debes avanzar, tú eres mejor, tú eres poderoso, tú eres esto otro. Y todo es tú puedes, tú eres, tú puedes, tú eres, tú puedes, tú eres. Cuando ese es el centro y Cristo deja de ser el centro, entonces ya eso es humanismo. Y a veces en la iglesia puede pasar eso. Entonces se usa a Dios como el que me beneficia a mí. Entonces Dios a mí me da, Dios a mí esto, Dios a mí esto otro, Dios a mí esto otro. Entonces todas las prédicas se centran en mí, Dios dándome, en mí, Dios dándome. Pero nunca es yo rindiendo mi gratitud por lo que Dios me da y yo rindiendo mi gratitud y mi santificación por lo que Dios es. Entonces Dios no es el centro. Obviamente que nosotros podemos hablar acerca de la bondad de Dios y de cómo Dios nos bendice, nos sostiene, nos prospera, nos ayuda a avanzar, pero siempre teniendo en claro algo, y es que Cristo debe estar en el centro. Es decir, al final yo debo decir, bueno, Dios a mí me da, pero es gracias a su bondad, a su misericordia, y por eso yo le alabo y le salto. Ese es como que la cadena en ese sentido, pero no es tú eres esto otro, tú eres esto, tú eres esto, tú eres esto, y se centra en eso. Y es triste porque ese tipo de prédicas en ningún momento mencionan a Dios, ni siquiera se menciona la palabra Cristo, y es lo increíble. Y cuando el mismo Espíritu Santo dice que el mismo Cristo dice que el Espíritu Santo lo va a glorificar a él. Y como una prédica donde sea el centro sea el hombre está glorificando a Cristo, está glorificando al hombre. Entonces el Espíritu Santo no pudo haber inspirado eso. Entonces eso es algo importante que hay mucho que estudiar ahí y mucho que leer, pero eso pues para que lo tengan en cuenta. La teología de la prosperidad centra en el Evangelio en el dinero. Una de sus aberrancias más importantes es decir de que Cristo vino para hacernos ricos. Eso se escucha muy bonito, pero y que al oído de muchos se escucha bueno, pero cuando uno lee Isaías 53, Cristo no vino a eso. Incluso la misma Biblia dice que a los pobres los tendréis. Con esto yo no quiero crear un evangelio de miseria, pero sí la idea es crear un evangelio bíblico. ¿Y cuál es el evangelio bíblico? Bueno, yo tengo que esforzarme por hacer las cosas bien y por trabajar bien, por crecer, por madurar, por estudiar. Y si es la voluntad de Dios, voy a tener hasta donde Dios me permita que yo tenga. Pero ese no es mi foco. Mi foco es agradar a Dios y hacer su obra. El G12, el G12 es una herejía nueva relativamente, y pues se creó en Colombia. Y el G12 es más que todo algo como una estrategia, usted lo puede leer ahí, donde sacan estrategias de la Biblia descontextualizando y no se centran mucho en la formación teológica, no se centra mucho en la formación bíblica del líder, sino que simplemente lo que quieren, lo que buscan es crecer en número, pero no se preocupan por crecer en santificación. Entonces es una herejía bastante conocida que pues usted la puede leer con más detenimiento y poder estudiarla a futuro. Entonces, el último punto, que es el punto número 4, en el punto número 4 que tiene que ver con la idolatría y el ocultismo, bueno, en este punto es algo que se ve y que se ha visto mucho incluso desde los pueblos, desde las raíces de muchos, donde uno se da cuenta de que la idolatría, uno ha aprendido que la idolatría no es solamente adorar una imagen. La idolatría también puede ser un equipo de fútbol, puede ser algún tipo de juego, puede ser algún tipo de adición.
La idolatría no necesariamente tiene que ser una imagen como se hace anteriormente, sino algo que yo pongo primero, algo que por lo que yo cambio a Dios, algo por lo que yo dejo de orar, algo por lo que yo dejo de ayunar, algo por lo que yo dejo de estudiar la Biblia. Eso es la idolatría. Y pues el ocultismo es todo eso que tiene que ver con la brujería, con la hechicería, con buscar cosas o con querer conocer el futuro, conocer cosas que el Señor nos manda, que confiamos en Él. Y pues obviamente todo eso es idolatría y ocultismo. Quiero leer esto último, mire lo que dice. Hay algo importante, y es que dentro de la televisión también puede haber idolatría. Dentro de la televisión también puede haber idolatría. ¿Por qué? Porque hay muchos programas de entretenimiento que nos puede llevar a nosotros a creer cosas, a vivir cosas o a pensar cosas que no están en la Biblia. Y nos puede llevar eso, quitarnos el primer lugar que es el Señor. Y eso nos puede llevar a la idolatría también. Entonces mire que ahora el principal Dios para muchos es el televisor. Esa pantalla rectangular es el principal Dios. Y como cristianos, nosotros no debemos vivir viendo novelas, viendo películas. Eso no debe ser nuestro centro. Nuestro centro no debe ser el entretenimiento, sino crecer en la piedad, en la búsqueda del Señor. Aquí hay unas pautas para la liberación que pues esto ocurre o debe hacerse muy bien con respecto a esas personas que han trabajado en ocultismo. Al final esas personas que trabajan en ocultismo, pues muy difícil liberarse de eso por toda la presión demoníaca que tiene. Hay unas pautas bíblicas para saber cómo ser libres. Espero que las lea, que las estudie y que pues pueda meditar en ellas. Entonces eso ha sido todo por este capítulo. Espero que haya sido de gran bendición, que lo que no hayamos podido leer o estudiar por el tiempo, pues usted con calma lo pueda estudiar, lo pueda meditar y pueda aprender aún más. Así que no siendo más, que el Señor les continúe bendiciendo.